palabra a nuestro primer invitado, que es el abogado penalista Luis Vivanco, quien defiende el caso del señor Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, quien, como sabemos, por decisión judicial ha sido liberado de una prisión preliminar que se le había impuesto de la misma manera que a otras personas implicadas en un caso que se ha dado en llamar los Huayquis de la Sombra. Prevengo que eventualmente deberemos interrumpir nuestra conversación si se concreta, como se ha anunciado, una conferencia de prensa del vocero de la presidenta de la República, el señor Hinojosa. Suele comenzar puntual, esta vez no lo es del todo, porque se anunció para las 7 de la noche y no tenemos señales todavía que hagan pensar que es inminente. En este caso pediré disculpas a nuestro invitado, señor Vivanco. Muchas gracias por estar acá y muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la oportunidad. Explíquenos usted, por favor, qué diligencias han habido procesales después de la liberación de su patrocinado, el señor Nicanor Boluarte, que data ya de hace varios días. A ver, luego de este fallo, el precedente que ya todos conocemos, durante el fin de semana se han llevado las diligencias regulares dispuestas con anterioridad a la resolución judicial. Básicamente, extracciones de información de dispositivos, USBs, pendrive, celulares, visualización de documentos incautados y el día de hoy una diligencia de extracción de información de un teléfono celular. El de General Morán, ¿no? El teléfono precisamente que fue entregado de manera voluntaria por el General Morán y que no se ha podido llevar a cabo, sino que se ha reprogramado para este viernes que viene. ¿Por qué se ha postergado? ¿Comienzan las dilaciones de las postergaciones? ¿Por qué en este caso? Ahí sí, yo debo ser bastante escrupuloso en decir que esto no obedece a ninguna acción de las partes. Suya. Pero bajo que ningún no supuesto. Se presenten los peritos que son contratados. Eso es, claro, eso es algo extraño, que escapa así a mi control ordinario, pero ha sucedido en otras ocasiones, le cuento. ¿Qué es lo que sabemos que dice el General Morán que tiene grabado o que tiene escrito en su celular? La verdad es que no ha dado un gran detalle más allá de haber enunciado un registro de llamadas. Entonces, el detalle de la información no lo tengo y únicamente se va a poder conocer cuando finalmente se extraiga la información y se incorpore a las investigaciones. Ahora, también el coronel Harbel Colchado, quien ha actuado a veces acompañado por el general Morán, como en esa reunión famosa, ha sostenido que lo que hay es audios que comprometen el comportamiento del señor Castañeda en particular, no sé si de paso el de su patrocinado. Claro, yo puedo hablar de la perspectiva de mi patrocinado, ¿no? Y circunscribiéndome estrictamente a ello, yo tengo la plena seguridad que no existe ningún elemento, dato, comunicación, mensaje, chat, lo que fuere, que comprometa directamente a mi patrocinado, porque él no ha tenido ninguna comunicación con ninguno de estos dos señores. Bueno, excepto en esa reunión famosa a la que asistió el señor Morán, la presidenta, el hermano de la presidenta, el señor Boluarte, y en la oficina del señor Castañeda, ¿no? Eso parece que... Claro, conforme me ha expresado el señor Boluarte, no hubo una reunión, esa reunión no ha existido. Entonces ese es un dato que va a tener que someterse a una contradicción en la investigación, porque nuestra posición es que no se ha llevado a cabo una reunión. Que estaban por casualidad en dos cuartos diferentes del mismo estudio. Del mismo estudio, exactamente. Por puro azar. Habrá que, ya nos explicarán, me imagino, las personas involucradas en estas convocatorias, presencias, reuniones, las razones por las cuales hubo una coincidencia. Pero desde mi posición como abogado del señor Boluarte, sí puedo afirmar que no ha habido ninguna reunión y él no ha tenido ninguna comunicación con estas personas. De acuerdo. ¿Desde cuándo es abogado usted del señor Boluarte? Desde el día viernes que sucedió el allanamiento por la noche. De acuerdo. No había seguido entonces los acontecimientos que se le venían reprochando desde hace un cierto tiempo, porque muchos testimonios se han producido de sus actividades en el interior del país para crear un partido político y al mismo tiempo para contribuir al nombramiento de prefectos y subprefectos, usurpando una función que no le correspondía, naturalmente, y poner esos funcionarios públicos al servicio de ese partido Ciudadanos por el Perú.
La información que yo tenía era la de cualquier espectador de noticias, no más allá de lo que se ha difundido por los medios de comunicación. Es a partir de la defensa que yo he tomado conocimiento en un primer momento con el contenido del auto que dispuso la detención preliminar, en donde da cuenta en alguna medida de los detalles de la imputación. Y la imputación pasa pues por decir que hay una organización criminal y que ha existido un tráfico de influencias. En el primer caso, una organización criminal de cara a constituir un partido político, y en el segundo supuesto, el de tráfico de influencias, tiene que ver con el nombramiento de funcionarios, por ejemplo, en Provías, ¿no? De acuerdo. Antes de que usted entrara, el abogado era el señor Mateo Castañeda. Era abogado a la vez de la señora presidenta Boluarte y de su hermano. Entiendo que el doctor Castañeda no llegó a personarse en esta carpeta. El señor estaba patrocinado por el abogado que participó en la diligencia de allanamiento. Entonces no ha habido una designación formal del doctor Castañeda. Eso lo voy a verificar en la carpeta, pero entiendo que no llegó a efectuarse esa designación. De acuerdo. ¿Y ha podido usted verificar las actividades y los testimonios que hay de que el señor Nicanor Boluarte realizó en sus desplazamientos en regiones? Mire, hay que ir al detalle de cada testimonio. De lo que yo sí tengo seguridad es que no hay ninguna evidencia de que el señor haya intervenido en nombramientos. El señor tiene una relación con comités distritales, que son colectivos de personas que luego de las elecciones y la campaña que vino con ella, se organizaron de cara precisamente a buscar la manera de agruparse o eventualmente constituir un partido. Entonces, mi patrocinado ha tenido relación con algunos comités, con algunos colectivos de personas, pero ya en la constitución del partido misma, él no interviene, y está el acta de constitución del partido, y luego el hecho pues que él no ostenta la condición de militante, ni ha venido trabajando tampoco activamente en esa condición. Ahora, usted me está hablando sobre colectivos que se han creado en la campaña electoral de Pedro Castillo. Es correcto. Y esos comités se evolucionaron a favor de Dina Boluarte, porque los castillistas son hostiles a Dina Boluarte, ¿no? Bueno, yo entiendo pues que los colectivos de personas, en el universo de colectivos de personas, ya cada quien desarrolla sus propias preferencias políticas, ideologías, y en esa medida me imagino que habrá alguna facción que todavía sigue el profesor Pedro Castillo, y habrán otras que han querido independizarse. Entonces, el hecho de buscar un espacio propio a través de un partido indica que ellos tienen una identidad política propia, una voluntad política propia, y que lo que buscan es constituirse en un partido. De acuerdo. Ahora, ¿para qué viajaba tanto al interior del señor Boluarte si solamente tenía una relación aparentemente eventual y no orgánica con comités de ciudadanos que habían apoyado inicialmente a Pedro Castillo y que pasaron a apoyar a su hermana? Él ha tenido relación o vinculación en alguna medida con este colectivo de personas, y siempre lo han buscado para de alguna manera tener una asesoría, su apreciación sobre precisamente el colectivo, de repente sobre algunas ideas que identifican al colectivo, pero no más que eso, la presencia, la asesoría, de repente el contacto con la gente en su condición de abogado profesional, una persona interesada pues en actividades políticas y hasta ahí. Pero luego ya cada quien ha generado, como le digo, una identidad propia, una voluntad política propia, y así es como se ha ido gestando el trámite de la inscripción del partido. Se le reprocha también una relación con el señor Víctor Torres, que fue detenido junto a él, que habría intervenido a partir de relaciones comunes para hacer nombramientos, en particular en el IPD, el Instituto Peruano del Deporte. Tanto es así que hay una solicitud del procurador del Ministerio de Educación para que le pasen la información al ministerio del cual depende el IPD, ¿no? Eso es algo que tiene que esclarecerse. Yo celebro todas las diligencias de cara a recabar información para que este hecho pueda analizarse y se pueda establecer si es que existió o no existió alguna manipulación. Lo que yo sí puedo afirmar es que mi patrocinado no tiene nada que ver con nombramiento de autoridad alguna, y ni siquiera él se ha constituido, ha puesto un pie en algún organismo del Estado.
Me imagino que está usted paralelamente dando seguimiento a los procedimientos que hay en torno a Dina Boluarte, porque mucho de lo que pase con Nicanor dependerá de lo que salga a luz en torno a Dina Boluarte misma, la presidenta de la República. Ha habido hoy una audiencia de tutela de derechos. ¿Está informado de qué se realizó exactamente? Solo por los medios. La señora Presidente no está comprendida en la investigación del señor Nicanor Boluarte, y yo tengo un seguimiento de los casos a partir de la prensa, bueno, y mi interés legítimo como abogado. Y lo que entiendo es que ha habido una tutela y ha participado la defensa de la señora Presidenta, a pesar de que ya había renunciado a ello. Y entiendo además el señor Barriga, ¿no? Del estudio Castañeda, Castañeda, ¿no? Exactamente. ¿Por qué participa si el señor Castañeda había oficialmente por un comunicado decidido apartarse de la defensa? Porque él mismo está implicado en una investigación, ¿no? Entiendo yo que esa es una actividad bastante loable, porque expresa que él, a pesar de haber dejado la defensa, no ha promovido un escenario de indefensión para la señora Presidenta, para su patrocinado. Entonces, ha participado en esta diligencia que estaba programada con anterioridad a que él dejara la defensa, y asumo yo también que será ya el último acto que se lleve a cabo. ¿Hay algún impedimento legal para que el señor Nicanor Boluarte se reúna con su hermana presidenta? En ninguno. ¿Puede plenamente reunirse? Ninguno. No están comprendidos en la misma investigación. Exacto, no comparten la misma investigación, y estas restricciones de conducta o limitaciones en alguna medida de derechos son propias ya de una etapa de investigación preparatoria, formalizada. Entonces nosotros estamos todavía a un nivel muy preliminar para poder establecer este tipo de restricciones. Muy bien, muchas gracias, señor Vivanco, abogado, defensor de Nicanor Boluarte. Gracias por su